Hace unos años hubo un juego indie que consiguió aterrar a casi todo el mundo, debido a que consiguió tener un creepypasta que de verdad daba algo de miedo y que sonó por todo el mundo y que incluso Dross hizo un vídeo sobre él. O sea, ¿hasta dónde llegó este juego? Pero empecemos por el principio. El juego del que vamos a hablar es Ben and Ed, un videojuego de plataformas y horror lanzado en 2015 por el estudio alemán Slagerfly. La trama se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en el que eres un zombie que eres Ed y que tienes que superar una serie de obstáculos para salvar a tu amigo Ben, el cual ha sido raptado por un director de un show llamado Rand Dead. El desarrollo del juego comenzó en 2014, así que sí, solo fue creado durante un año y por un equipo relativamente pequeño. Es por esto que se considera un juego indie. Los desarrolladores se inspiraron en juegos clásicos de plataforma y en películas de zombies para crear una experiencia única y que se pareciese a lo que ya se conocía relacionado con los zombies, pero de una forma en la cual se notase que lo intentaba parodiar. El enfoque principal del juego era superar niveles llenos de trampas mortales, evitar obstáculos, pelear contra jefes como un payaso o una máquina gigante y resolver algún que otro puzzle. Una de las características era su estilo visual y su sentido de humor negro. Para los que no sepáis lo que me refiero con humor negro, me refiero a esto de aquí. Sin nada más que decir, la verdad que el estilo visual del juego es bastante impresionante, ya que es un poco caricaturesco y destaca bastante. Y el juego presenta también unos gráficos 3D que tienen también un ambiente oscuro y sangriento. El juego también contaba un modo aparte multijugador, del cual hablaremos un poco más tarde. Pero bueno, ahora vamos a hablar del creepypasta. Y es que al final del juego se podía encontrar una referencia a uno de los creepypastas más populares de la historia del gaming, Ben Drowned, el creepypasta de The Legend of Zelda, el cual cuando te acercabas a él, morías con una pantalla con un mensaje que ponía: la escalera de la vida es como un ascensor. Y las cosas creepy aún siguen viniendo. ¿Qué pasa? Que cuando te pasabas el juego, muchos conocerán el final, igualmente no lo voy a decir para no causar muchos spoilers, pero lo que vamos a hablar es del segundo final, y es que una vez que te lo pasabas desbloqueabas a Ben zombificado. Y si te pasabas el juego como Ben zombificado, te aparecía la siguiente pantalla que estáis viendo ahora mismo, con unas coordenadas que te llevaban a un sitio en Alemania muy extraño. Así fue como el 24 de diciembre de 2015 apareció una página de Facebook llamada Ben con un montón de Ns y subió una foto en la que aparecía este lugar y empezaron a suceder a partir de ahí cosas extrañas en esta cuenta. La redacción de la página del juego era bastante obvia, pero cuando subiese el vídeo, algunas de las imágenes que subía aparecían incluso rostros, era bastante perturbador. Hay personas que pensaban que había un verdadero asesino dentro de esta cuenta, ya que cuando llegabas a las coordenadas se supone que el creepypasta iba de un supuesto acto canibal que había ocurrido, al igual que en el final más o menos de Ben and Ed, que no es literalmente así, pero bueno, se podía comparar de cierta manera. Pero realmente nunca se pudo llegar a descubrir esto, excepto por una cosilla, una prueba, y es que la descripción de la página era cortando en pedazos, escondido. Muy perturbador, realmente. Por eso pongo este meme de aquí para que no os perturbéis, pero no pasa nada porque esto continúa. Y es que un usuario consiguió averiguar de dónde provenían las fotografías y aquellas coordenadas de las que hemos hablado anteriormente, y se encontraban en un lugar llamado Essen, una ciudad alemana rodeada de un bosque. Un músico alemán estuvo estudiando cerca de la situación y como vivía cerca del lugar fue a investigar y encontró un paquete con varias imágenes y restos de huesos. Y bueno chicos, sinceramente pasaron muchas más cosas e incluso más perturbadoras, y sí, seguramente estáis en plan, te has cambiado la ropa, manito, y diréis sí, y diréis ¿por qué? Porque estoy grabando otro día simplemente para decir que pasaron muchas más cosas, pero simplemente no las voy a poner en este vídeo porque probablemente el vídeo pues tenga alguna que otra restricción de edad y no queremos eso. Así que gente, esto sería la parte del creepypasta. Ahora sí vamos a hablar de la secuela del juego, y es que anteriormente ya he dicho que había una secuela multijugador de Ben and Ed, que desgraciadamente para mí era decepcionante. El juego se llamaba Ben and Ed Blood Party y se podía considerar como una especie de Ben and Ed 2, pero en mi opinión yo no lo consideraría una secuela directa, ya que se centraba más en el multijugador. Y es que aparte de no ofrecer realmente una historia, lo único que había unos cuantos niveles que no llegaban hasta el nivel de los primeros y ni siquiera había jefes. Y si puedes jugar en multijugador puede ser entretenido debido a que tiene el creador de niveles e incluso pues claro, puedes jugar con tus amigos.
pero desgraciadamente mi punto de vista no fue tan bueno como se esperaba. Claro que este es un punto de vista y puede ser respetado por cualquiera, y es que aunque representa un estilo visual y en mi opinión gráficos bastante mejores, creo que no es tan bueno como su precursor, pero ya cada cual que opine lo que quiera sobre la secuela. Y es que no se llegó a confirmar un verdadero Vengan Get 2 y no creo que llegue en ningún momento, aunque sí que estaría bastante bien realmente. Pero bueno chicos, hasta aquí el vídeo sobre Vengan Get. La verdad me esperaba un vídeo más largo, pero ha salido un vídeo un poquito más corto, no os preocupéis. Y sin nada más que decir chicos, dale like, suscribíos y nos vemos.